En el reino del caos, el hombre más peligroso no es siempre el que más grita. No es el que sale sonriendo en las portadas de los periódicos, ni siquiera es el que lleva la corona visible del imperio. El hombre más peligroso es aquel que nadie ve venir. Mientras el mundo entero miraba con terror a Pablo Escobar Gaviria, existía una sombra detrás del trono. Una figura pequeña, casi invisible, que no hablaba con discursos políticos, sino con coordenadas, calibres y tiempos cronometrados. Le decían el arquitecto del crimen. Fue el hombre que transformó a simples pandilleros callejeros en un ejército paramilitar organizado. Fue el genio maligno que introdujo el terror de la motocicleta en el diccionario de la muerte en Colombia. Él no apretaba el gatillo por pasión o por ira momentánea, él lo hacía por pura precisión matemática. Su nombre real fue muchas veces borrado de la historia por el ruido ensordecedor de las bombas que él mismo ayudó a fabricar. Pero sus víctimas aún claman justicia desde la tierra. Esta es la historia del fantasma que puso de rodillas a una nación. El jefe de jefes de los sicarios. Esta es la historia de John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Estás entrando en los archivos clasificados de nuestro canal. Aquí no contamos cuentos para glorificar el mal, analizamos la historia criminal para no repetirla. Si valoras la investigación profunda, suscríbete ahora mismo, activa la campana y dale like. Es la única forma de que no te pierdas el próximo expediente. Empecemos. Para entender cómo se crea un monstruo de esta magnitud, no podemos mirar el final de la historia. Tenemos que mirar el principio. Y el principio de John Jairo Arias Tascón tiene olor a pobreza, a calles sin asfaltar y a desesperanza absoluta. Nacido en 1961, Arias Tascón creció en el barrio Lovaina de Medellín. En aquel entonces, Lovaina no era solo un barrio pobre, era el purgatorio. Era una zona de tolerancia, donde la infancia terminaba el día en que aprendías a correr más rápido que la policía. Físicamente, John Jairo no imponía respeto alguno. Era bajo, de apenas 1,64 metros de estatura. Delgado, casi frágil. Su voz era tan aguda y chillona que, años más tarde, le ganarían el apodo de Pinina, en referencia a un personaje femenino de una novela argentina popular en la época. Pero lo que le faltaba en estatura física, le sobraba en astucia y frialdad. En un mundo de brutos que usaban los puños para resolver disputas, él usaba la observación y el silencio. La leyenda de su ascenso al poder es, irónicamente, una historia de talento técnico mal aplicado. A los 15 años, ya era un ladrón experto. Pero no un ladrón cualquiera. Se cuenta en los bajos fondos que un día, frente al cementerio de San Pedro, vio un vehículo de alta gama estacionado. Cualquier otro delincuente hubiera roto la ventana con una piedra, robado lo que fuera y huido a la carrera. Él no. Él abrió la cerradura con la delicadeza de un relojero experto y desmontó la radio sin cortar un cable. Lo que el joven Arias Tascón no sabía, es que el dueño de ese coche era un hombre que estaba empezando a construir el imperio criminal más grande de la historia, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Cuando los escoltas del capo atraparon al pequeño ladrón y lo llevaron ante el patrón, Escobar no vio un delito que mereciera castigo. Vio perfección. Vio el coche intacto, sin vidrios rotos. Vio a alguien que hacía su trabajo limpio, rápido y sin dejar huellas. Ese día, Escobar reclutó a un talento en potencia. Pinina dejó de robar radios y empezó a ascender en la escalera de la muerte. A mediados de los años 80, el cártel de Medellín tenía dinero infinito, pero era un gigante con pies de barro en el aspecto militar. Tenían matones, sí. Pero eran desorganizados, indisciplinados y erráticos. Escobar necesitaba un general de campo. Y ahí es donde Pinina demostró ser el cerebro que superaba a todos los demás. John Jairo Arias Tascón hizo algo revolucionario y terrible para el crimen organizado. Corporativizó el sicariato. Antes de él, las bandas en las comunas operaban por su cuenta. Pinina creó las oficinas de cobro. Ya no se mataba por odio personal o riñas de barrio. Se mataba por contrato, con tarifas establecidas y zonas de control. Él unificó a las bandas dispersas, los de Aranjuez, los de Guayabal, los de Mandique, bajo una sola bandera, la del cártel de Medellín, creando una estructura jerárquica nunca antes vista. Para lograr esta hegemonía, Pinina reclutó a los priscos. Es imposible hablar de la precisión de Pinina sin mencionar a esta familia.
Los hermanos Prisco Lopera eran una banda criminal temida, liderada por Armando Prisco, un hombre que paradójicamente había estudiado semestres de medicina antes de volcarse al mal. Pinina vio en ellos la crueldad necesaria para ser su brazo ejecutor. Bajo el mando estratégico de Pinina y la ejecución táctica de los Priscos, se instauraron verdaderas escuelas de sicarios en las laderas de Medellín. Allí, adolescentes sin futuro aprendían a manejar armas automáticas, no para defender una ideología, sino para defender el negocio de la cocaína. Y entonces, llegó su innovación más letal, la que cambiaría para siempre la seguridad en Colombia: el binomio de moto y ametralladora. Pinina entendió la física de la ciudad mejor que nadie. Medellín, con sus lomas empinadas y su tráfico denso, era una ratonera para huir en un coche, pero era una autopista libre para una motocicleta ágil. Institucionalizó el uso de motos Yamaha, especialmente la Calimatic 175 y la DT. La táctica era simple y devastadora: un conductor experto que pudiera meterse en contraflujo o subir aceras, y un parrillero armado con una Mini Uzi o una Engram Mac 10. Estas armas, capaces de disparar ráfagas veloces, aseguraban que el objetivo no tuviera oportunidad. Acercarse, descargar, y desaparecer antes de que el primer casquillo tocara el suelo. La eficiencia de Pinina no se midió en dinero, sino en el vacío irreparable que dejó en la sociedad colombiana. Su lista de objetivos prioritarios no eran otros criminales. Eran la brújula moral del país. El primer gran golpe que demostró su capacidad operativa fue el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia. Lara Bonilla era un hombre íntegro, un padre de familia que se atrevió a señalar a los narcos en el Congreso. Pinina y su red de inteligencia estudiaron su ruta en Bogotá durante semanas. Sabían que el blindaje de su Mercedes-Benz tenía puntos débiles en los laterales. La noche del 30 de abril de 1984, la precisión de los hombres enviados por Pinina apagó la voz de la justicia. Fue un golpe quirúrgico que sacudió los cimientos del Estado. 2 años después, en diciembre de 1986, el objetivo fue la libertad de prensa. Don Guillermo Cano Izaza, director del diario El Espectador, un hombre de letras y principios que combatía el narcotráfico con su máquina de escribir. Pinina sabía que Cano era un hombre de rutinas y que no usaba escoltas armados agresivos. Lo esperaron a la salida del periódico. Aprovecharon el momento exacto en que su Subaru debía reducir la velocidad para hacer un giro. No fue un combate, fue una ejecución cobarde planificada por una mente militar contra un civil desarmado. La precisión del ataque dejó a una familia destrozada y a un país sumido en el silencio y el miedo a hablar. Y no podemos olvidar al coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la policía de Antioquia en 1989. Quizás fue el único policía al que Pinina respetaba como adversario, sencillamente porque no aceptaba plata. La lógica del cártel era plata o plomo. Al rechazar la plata, el coronel firmó su sentencia. El operativo para matarlo fue una emboscada compleja, con múltiples tiradores y rutas de escape bloqueadas, diseñada para anular cualquier reacción de sus escoltas. Cada una de estas muertes llevaba la firma invisible de Pinina. Pero la ambición de Pinina y la desesperación de Escobar no tenían límites. A finales de los años 80, cuando el gobierno colombiano endureció su postura y la extradición a Estados Unidos se convirtió en una posibilidad real, la estrategia cambió. La precisión del tiro único dio paso al terrorismo indiscriminado. Aquí es donde la figura de Pinina se vuelve aún más oscura y repulsiva. Ya no se trataba solo de eliminar a un enemigo específico. Se trataba de sembrar el pánico absoluto en la población civil. Como jefe militar del cártel, Pinina coordinaba la logística de los carros bomba. Él gestionaba las caletas, movía los explosivos traídos de contrabando, pagaba a los expertos en detonantes y coordinaba las horas punta para maximizar el daño humano y psicológico. El atentado al edificio del DAS en 1989 es el ejemplo más brutal de esta guerra. La ironía del destino es brutal: el hombre que había destruido tantas familias, que había dejado a tantos hijos sin padres, ahora estaba acorralado tratando de proteger a la suya propia. Un informante anónimo, o quizás una llamada interceptada por la tecnología que empezaba a usar el bloque de búsqueda, guió a las autoridades hasta su puerta. Cuando los comandos de élite de la policía rodearon el edificio y derribaron la puerta, Pinina supo inmediatamente que no había salida. No hubo intentos de negociación.
Él sabía que su deuda con la justicia y con la sociedad era impagable. Mientras su familia se refugiaba, Pinina intentó una maniobra desesperada: escapar por una ventana de un piso alto hacia el exterior. Algunos dicen que murió por los disparos precisos de la policía mientras colgaba de la ventana. Otros dicen que cayó al vacío, hiriéndose de muerte contra el asfalto. Lo cierto es que, allí, en el suelo frío de un estacionamiento, terminó la vida del estratega más brillante y cruel que tuvo el cártel de Medellín. Tenía solo 29 años. No murió como un general en batalla. Murió como un fugitivo asustado. La noticia de su muerte voló rápidamente hasta la hacienda Nápoles y las caletas donde se escondía Pablo Escobar. Los testimonios de quienes estuvieron cerca del capo en ese momento, como Popeye, coinciden en algo: el patrón lloró. Y no lloró así por sus socios millonarios como Gacha. Lloró porque sabía que, con la muerte de Pinina, el cártel había perdido su cerebro militar. Habían perdido su capacidad de anticipación. Habían perdido la guerra. En represalia, Escobar ordenó una de las oleadas de violencia más sangrientas de la historia contra la policía de Medellín, pero ya eran los golpes ciegos de una bestia herida de muerte. Sin la precisión de Pinina, el cártel se volvió errático y eventualmente colapsó.